¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, un programa especial, como siempre le digo, en este caso resignificado. ¿Por qué? Bueno, por los hechos políticos que tuvieron lugar en la semana y que me parece que son fundamentales. ¿Para qué? Se preguntará usted. Bueno, para marcar cuáles son, en principio, dos dinámicas muy fuertes que atraviesan directamente la escena política, pero sobre todo el accionar del gobierno nacional y que nos ayuda a entender, probablemente nos va a ayudar a lo largo de todo el programa, a entender, bueno, qué nos depara el futuro inmediato, nada más y nada menos, ¿no? Vaya pregunta, por cierto. En este contexto, lo primero para remarcar es, sin ninguna duda, la salida de Roberto Feletti, el exsecretario de Comercio Interior ahora, del gobierno nacional. Usted recuerda perfectamente bien, nosotros habíamos puesto una especie de subrayado en esto de trasladar la oficina de Roberto Feletti del área de desarrollo productivo, ligado obviamente al ministro Matías Culfas, al área de Martín Guzmán, ¿no? Al área económica. Y lo que habíamos dicho, bueno, ¿cuál era de alguna manera el impacto, el significado político de eso? Y lo que habíamos dicho era que el gobierno estaba empoderando a Martín Guzmán. Bueno, después usted se enteró seguramente, o lo leyó, y en todo caso compartimos el dato, había tenido Roberto Feletti dos encuentros, uno personal, el último día jueves no de la semana pasada, sino del anterior, y el día viernes había hablado también Feletti con Martín Guzmán. El primer encuentro con Martín Guzmán el día jueves, el segundo, un contacto telefónico. ¿Qué habían discutido Feletti y Martín Guzmán? Bueno, en principio una propuesta del propio Feletti que eran una serie de elementos, una serie de políticas para tratar de controlar los precios, para tratar de mitigar lo que es el alza realmente importante en materia inflacionaria en la República Argentina, medidas que entendíamos tenía Roberto Feletti en carpeta, y usted recuerda perfectamente bien cuál había sido y cuál fue, incluso hasta el último de sus días como funcionario del gobierno nacional, cuál fue yo le diría el correlato que lo acompañó permanentemente a Feletti. Esto es que él podía tomar algunas medidas, que él podía tener conversaciones, que podía implementar fideicomisos, pero que sin ninguna duda la responsabilidad de la marcha de la economía y puntualmente de la marcha de la inflación tenía que ver con Martín Guzmán, tenía que ver con el ministro. Después de dos encuentros con el ministro, Feletti finalmente el último día lunes toma la decisión de renunciar. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál fue el impacto inmediato y sobre todo cuál fue la decisión que hubo detrás de la renuncia de Feletti? Bueno, creo que parte de eso podemos encontrar en la carta de renuncia que presenta el exfuncionario, que me parece importante compartirlo con todos ustedes. A ver, señor director, lo tenemos acá. En 2 o 3 párrafos nada más, me parece relevante. Me dirijo a usted con el propósito de presentarle mi renuncia indeclinable al cargo de secretario de Comercio, etcétera. El traspaso de la Secretaría de Comercio desde el Ministerio de Desarrollo Productivo hacia el Ministerio de Economía de la Nación abre una nueva etapa, dice Feletti, ¿no? Abre una nueva etapa. Considero que la actitud más razonable y profesional de mi parte es facilitar que el ministro Martín Guzmán tenga libertad para seleccionar funcionarios y funcionarias que compartan el rumbo definido y el programa fijado. Bueno, ahí está una de las razones fundamentales. ¿Qué se supo después? ¿Cuáles fueron? Yo no sé si tenemos algo más, no. ¿Cuáles fueron los elementos que se conocieron? Bueno, primero que Roberto Feletti le había presentado un herramental de medidas para tratar de poner en marcha, es decir, él no se había autoexcluido del gobierno, por lo menos a priori, pero que sí una negativa de Martín Guzmán a llevar a cabo esas incorporaciones, esas medidas, bueno, tuvieron un peso importante. Se dijo después que hubo una discusión en torno al tema de retenciones. Lo que ha trascendido es que el gobierno mismo piensa que las retenciones son un buen instrumento, pero que al no querer enfrentar una derrota de carácter legislativo, bueno, no los quieren implementar. Es decir, que allí no habría una discusión de carácter teórico, sino más bien en términos pragmáticos y llevado al Congreso de la Nación. ¿Cuál es la primera de las dinámicas que está operando en el gobierno en este contexto? Bueno, yo le diría una muy clara, que es que cada vez que va pasando un poquito más de tiempo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tiene mayor cantidad de referentes dentro de lo que uno podría considerar que es el gabinete económico. Quiere decir que cada vez más funcionarios del área de la energía, la economía, por supuesto, entendida como un todo, pero también la agroindustria, por ponerle otro dato importante, digamos, distintos elementos, el Banco Central en el control de la política monetaria, el frente financiero, ¿no? Cómo se fondea Martín Guzmán en el mercado de deuda en pesos. Bueno, todo eso le pertenece hoy al albertismo.
todo eso, incluido ahora la Secretaría de Comercio, bajo el ala de Martín Guzmán, pero desempeñada por Guillermo Hahn, un hombre del riñón de Martín Guzmán, bueno, todo eso le pertenece al albertismo y daría la sensación, y se lo pregunto en todo caso esta noche, se lo voy a preguntar a las y los caníbales, si es que de alguna manera el kirchnerismo retira sus alfiles del gobierno para dejarle el terreno, uno podría decir, liberado al gobierno nacional, al albertismo, y que lleve adelante y ejecute las políticas económicas que crea conveniente. ¿Será esa acaso la decisión que ha tomado la vicepresidenta de retirar a sus funcionarios para que la marcha de la economía quede bajo la exclusiva responsabilidad del presidente de la Nación? ¿Uno podría entenderlo de esa manera o hay otras cuestiones que son importantes y para tener en cuenta? La segunda de las dinámicas tiene que ver con cómo se van a seguir dando las discusiones. Yo creo que se van a seguir dando a cielo abierto. ¿Por qué? Porque lo vimos esta semana, por ejemplo, lo que ha sucedido con el impuesto a las ganancias, que va a tener un segundo capítulo a lo largo de los próximos días, porque también va a haber mejoras para los autónomos, pero vinculado a lo que fue la suba del mínimo no imponible. Claramente, por un lado, el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, socio fundador del Frente de Todos también, le demandó públicamente al ministro de Economía y le demandó nuevamente, digamos, en 2 o 3 tiempos, la suba del mínimo no imponible. Y se lo decía de esta manera, a ver, lo compartimos. Por estas horas hay un debate alrededor del tema del impuesto a las ganancias. Si en las paritarias los trabajadores recuperan el ingreso, pero después el Estado se los quita con impuestos, es un sinsentido que le demos mejores ingresos en las paritarias. Por eso estoy convencido de que para que el aguinaldo y los salarios en el segundo semestre tengan mayor peso en términos de ingreso, es que el Estado tiene que subir el piso o bajar el peso del impuesto a las ganancias en los salarios, porque el salario no es ganancia. Bueno, yo creo que ahí tenemos otra de las claves, ¿no? Dentro de esta especie de primera dinámica que se lleva adelante en el ejercicio del gobierno nacional, las demandas van a seguir siendo parte de la discusión hacia dentro del Frente de Todos y también de la discusión en el seno del gobierno. Es decir, distintos referentes de todo el espacio le demandan al ministro de Economía, empoderado por el presidente de la Nación, lo que se necesita. Si es Máximo Kirchner dentro del Congreso, el adelantamiento, por ejemplo, de cómo impactaban las cuotas del salario mínimo vital y móvil, por ponérselo en algún plano, el refuerzo de los planes distintos, los programas sociales, y en este caso la suba del mínimo no imponible de ganancias. Todo eso viene teniendo lugar y probablemente va a seguir así. Yo le diría que vayamos pensando también, no para ahora, pero sí para el programa, qué pasa con la institucionalización de la Mesa Nacional del Frente de Todos. Funciona en Chaco, por eso Chaco es el epicentro importante también para tener en cuenta. Chaco es de las provincias la única que tiene una Mesa Nacional del Frente de Todos, que de alguna manera aúna todos los distintos mecanismos y todas las distintas ideas que surgen de todo el espacio. Entonces siempre Chaco empieza a ser cada vez más relevante en términos políticos porque es quizás una especie de laboratorio también a cielo abierto de lo que podría ser una mesa de unidad hacia adelante. Todavía no está a nivel nacional, sí está en este caso en Chaco a nivel provincial, lo tenemos a Capitanich allí, el gobernador, que hace una conducción realmente importante de todo eso, pero el presidente se trasladó en el día de ayer, estuvo allí, también la vicepresidenta había estado hace algunas semanas en la Universidad Federal. Bueno, en ese contexto entonces también se entiende cómo se va a dar esta especie de dinámica. Ahora, a mí me parece importante marcar algo, ¿no? Cómo el gobierno va a seguir discutiendo precios. Y ahí no hay ninguna duda, es decir, todavía existe, y me parece que se ha fortalecido la idea de que el gobierno nacional en la figura del presidente de la Nación, pero ahora también del ministro de Economía, es el que toma las últimas decisiones, las últimas determinaciones, que se puede discutir todo, pero que a la hora de poner el gancho, el que lo pone es el presidente de la Nación. Usted va a decir, bueno, pero ¿cuál es la novedad en todo eso? Bueno, la novedad es que en algún punto uno imaginaba que eso estaba en disputa
y ahora parece estarlo cada vez menos, ¿no? Esta es la segunda de las novedades que podríamos marcar. Cuando uno trata de proyectarse hacia adelante, dice, bueno, ¿cómo se van a discutir los precios a partir de ahora? ¿Cómo se le va a hablar a los sectores corporativos? ¿Cuál va a terminar siendo, si no es Feletti ya funcionario de gobierno, cuál va a ser la dinámica? Y la dinámica, la verdad es que la puso de una forma realmente muy clara el presidente de la Nación hace algunos días nada más, cuando hablaba del empresario Pagani de Arcor y de alguna manera cómo se iba a llevar adelante una especie de conversación con el sector. A ver, señor director, si lo tenemos, si lo podemos compartir. Ayer a la noche, cuando volví de San Juan, tuve una charla muy larga con Luis Pagani y le explicaba precisamente esto. Le explicaba que teníamos que hacer algo para que los alimentos en Argentina recuperen su precio interno, más allá de lo que cuesta el precio de exportación de alimentos o de granos o de cereales. Ellos producen más alimentos y bueno, a la hora de producir alimentos, si tienen que comprar harina, tienen que comprar aceites, todo eso es un problema para ellos también. Bueno, lo que está de fondo, a mí me parece, más que las metodologías, es la concepción, ¿no? Vinculado a la inflación, vinculado al costo de vida, qué pasa con los salarios. Usted tiene a mis espaldas lo que es una especie de adelanto, esto está en ámbito.com en este momento, es una nota de Andrés Randazzo, que trata de establecer cómo cerró mayo en materia inflacionaria, todavía quedan algunos días, pero en rigor, para las principales consultoras, mayo cierra con una inflación por encima del 5%, sabe usted que el INDEC da a conocer dentro de 2 semanas ese dato, pero cierra por encima del 5%, es decir, tercer mes consecutivo donde baja la inflación o se desacelera en todo caso, pero sigue siendo muy elevada porque la tasa de inflación en términos anualizados está entre el 70 y el 75% si uno toma los últimos 3 meses y le hace un promedio. Y al mismo tiempo, el otro dato que quiero darle es que los alimentos nuevamente se ubican por encima de ese promedio. Lo que conocemos como la inflación mensual es un promedio de distintos sectores de la economía, distintos rubros de bienes y servicios. Pero claro, cuando uno mira alimentos, que es el que impacta más, bueno, ese sube por encima del promedio. Hay que preguntarse muchas cosas, sobre todo cuál es el impacto que ha tenido la suba de los combustibles. Esto es importante y creo que no hay que menospreciar esa información. Y después varias cuestiones ligadas obviamente al sector de los alimentos y uno se pregunta si la única política que se va a llevar adelante va a ser la de conversar con los empresarios para ver si ellos entienden la situación global y también la situación en la Argentina. Segunda de las dinámicas donde muere en parte la primera, déjeme jugar con esto, es que el plan económico en marcha no se cambia. El plan económico en marcha, uno podría consignarlo como el plan que el Fondo Monetario pensó para la Argentina, el plan que la Argentina negoció con el Fondo Monetario. La realidad es que si uno analiza el detalle, bueno, se está cumpliendo a pie juntillas, como se decía antes y como a veces se escribe en el periodismo, ¿no? Se está cumpliendo a rajatabla. Y usted me va a decir, bueno, pero ¿dónde, Guarino, se cumple esto? Mire, se cumple en el dato más importante, que es cómo la actividad económica se está enfriando en este momento. Cómo va perdiendo nivel la expansión económica en la Argentina. Es decir, la Argentina sigue creciendo, sí, si uno lo compara con los resultados y los registros del año pasado. Por ejemplo, le voy a dar 2 o 3 datos muy rápidos. Marzo cerró con un incremento de la economía del 4,8%. Es decir, que en un año la economía crece en marzo al 4,8%. Pero si uno lo compara contra el mes anterior, contra febrero, cae 0,7%. Y si uno hace este mismo repaso de los últimos meses, diciembre crece 1% comparado contra el mes previo, enero cae 0,7%, febrero sube 1,2%, marzo cae 0,7%. Es decir, la economía en este momento es una especie de serrucho, donde en términos interanuales sigue dando positivo, pero si uno mira, bueno, a ver cómo está el motor en el corto plazo, empieza a tener algún tipo de descenso. Esto, que pareciera sorpresivo para algunos, está en el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué decía el acuerdo con el Fondo Monetario? Decía, prevemos crecimiento para la Argentina entre 3,5 y 4,5% en el 2022. Uno podría decir que prácticamente que va a dar eso o incluso menos. Se prevé crecimiento del 2,5 al 3,5 para el 2023 y del 2,5 al 3, es decir, sigue cayendo para el 2024. ¿Por qué esto? Se pregunta usted. Bueno, primero, por falta de dólares. Segundo, porque el Fondo y la Argentina o el Gobierno Nacional entienden que esos dólares que van a entrar va a haber que guardarlos en las reservas para pagar eventualmente en algún momento el préstamo,
o las cuotas del préstamo, y todo eso va a tener un impacto, porque le sacás dólares, por ejemplo, a la importación, se expande menos la economía y así sucesivamente. Esto está teniendo lugar en este mismo momento. Bueno, por último y para terminar, usted tiene aquí los cuadros tarifarios, los vamos a estar viendo a lo largo del programa. Lo único que quiero lanzar con respecto a este tema, no con respecto a los cuadros tarifarios, que forma parte, me parece, de esa especie de debate a cielo abierto que sigue teniendo lugar en el seno del gobierno, si bien el que va tomando las definiciones es Martín Guzmán, ¿no? Es decir, el empoderamiento del ministro es relevante. Lo último, y para terminar, y porque me parece relevante y porque estaba también allí en el graph, me parece que a pesar de estas dos dinámicas, por un lado, de que se ha fortalecido el gabinete económico de Alberto Fernández, del presidente, y al mismo tiempo que las discusiones se dan a cielo abierto, pero que muchas de esas discusiones muere directamente en el plan económico que la Argentina le fijó al Fondo Monetario, que el Fondo Monetario le fijó a la Argentina, como usted quiera ordenarlo. Esas son las dos dinámicas que para mí están instaladas y difícilmente vayan a cambiar. Me parece que existe una tercera que cruza transversalmente a todo el arco y para la cual sí es necesario que el gobierno de alguna manera reaccione. ¿Por qué? Porque habitualmente vemos referentes del kirchnerismo que trabajan en este plano, que es la discusión de carácter subjetivo, la discusión por lo, y uno podría decir, y por lo que establece la política y también por lo que muchas veces establece la antipolítica, por cómo se están dando las discusiones y sobre todas las cosas por algo que me parece que está teniendo lugar, que es un desplazamiento de lo conceptual, es decir, ya no hablamos tanto, ya no discutimos tanto con la oposición política de las ideas, siendo gobierno, sino directamente que esa oposición política establece categorías. De esto se habla y de lo otro no existe directamente. Y fíjese, no por casualidad, las discusiones de carácter económico y social quedan atrapadas en el frente de todos, no tienen una interlocución con respecto a la oposición política, la oposición está en otra cosa. ¿En qué está la oposición política? Bueno, está en algo que uno podría considerar que es una especie de burbuja, donde las categorías son más de derecha y donde realmente a lo que se apuesta es a tratar de dominar y de imponer una forma de leer la realidad, una forma de enganchar lo conceptual con respecto a lo que está pasando, el malestar que vivimos todos, en función de esas categorías que se intentan imponer y que de alguna forma terminan desplazando a las que habitualmente estamos acostumbrados, por lo menos aquellos que queremos una economía y una sociedad más inclusiva, que queremos un gobierno que trabaje para dar y garantizar mayor cantidad de derechos. Bueno, eso está cambiando de una forma realmente muy relevante y me parece que ahí sí el gobierno va a tener que reaccionar rápidamente. Señor director, ¿me acompaña a la mesa? ¿Me acompaña? Me voy ya para saludar a las y los caníbales. Pero, ahí está, tenemos musiquita y todo. Bueno, pero muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, muy bien. Perdón, señor Peretti, Sí. Le queda muy bien ese look. Le agradezco. Pero aparte lo veo así en las redes sociales, digamos. Te agradezco mucho. Tiene sus fanáticas, me imagino. No, estoy Quiere retirado. competir con Ubeira, No que puedo tiene un competir con el club de doctor Ubeira en eso. Doctor es Ubeira, único. ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué dice? Buenas noches, ¿cómo están? El doctor Ubeira está... ¿Tenemos frío o no? Por ahora No. ¿Estamos bien? Por ahora estamos No. bien. Bueno. Acá estamos Ahora bien. si nos traen un cafecito no decimos que no. No, por supuesto. Bueno, aceptamos un café entonces, porque acá en el estudio hace frío. Los saludo a todos en general, pero bueno, al doctor Ubeira en particular, porque está regresado. ¿Cómo anduvo? Todo muy bien, gracias a Dios. Estoy esperando que está por salir en la editorial Siglo XXI, Sí. un libro del doctor Rosati. Ah, no me diga, No. tiene información se de llama La primera palabra mano. de la Corte Suprema, cómo funciona, piensa y habla. Algunas de las ideas para debate su futuro. La verdad, me encantaría saber realmente cómo piensa, cómo Sí. ejecuta, cómo habla la Corte Suprema. O sea, Vamos a enterarnos viene un ahora. libro del doctor Rosati, dice usted. Es lo que yo digo. Así Bien. que la editorial del Siglo XXI... Sí. ¿Le está haciendo promoción usted de alguna manera? ¿Lo contrataron de la editorial o...? No, era una editorial que en las épocas que yo era muy joven, Sí. era una editorial Bolche. O sea, la 21 era Sí, una siglo editorial XXI, sí, tiene- que tenía marxismo a rolete. Pero bueno, ahora parece que, digamos, o cambiaron por los propósitos o nos abrimos al doctor Rosati. O el doctor Rosati a lo mejor está en la línea de la izquierda nacional y popular. ¿Cómo se llama el título del libro? Y el libro se intitula
La palabra de la Corte Suprema. O sea, la palabra de él, digamos, sería... Hombre, claro, sí, seguramente. No creo que sea un libro de divulgación. Pero la Corte no son varios. ¿No son Bueno, varios? pero digamos, el que se anima a sacar el libro es él. Y digamos, yo sigo diciendo que está más cerca de Roa Bastos con Yo el Supremo. Claro, muy bien. Y alguna otra cosa más. Pero la verdad es que no me lo quiero tomar a risa, pero lo de la Corte, bueno, por fin, finalmente, después de tanto batallar, pareciera que hay 19 gobernadores que se han encolumnado para abrir la posibilidad de que la Corte Suprema sea una Corte federal, ¿no? Así que, digamos, no es porque yo sea el precursor de nada, pero, digamos, soy uno de los que más ha combatido el tema de una Corte minoritaria y, en fin, lo que ya sabemos todos, ¿no? Bueno, mucha gente se preguntó por las redes sociales qué andaba haciendo Ubeira, que el fin de semana pasado, la verdad que no estuvo. Señor director, yo no sé, me dice la producción que tenemos, no sé si lo tenemos o no, un documento exclusivo. Un equipo de producción no le dijo nada al doctor Ubeira, pero tratamos de localizarlo. A ver si lo tenemos, a ver si lo podemos ver, qué andaba haciendo Ubeira. Ubeira con una pala. No. ¿Qué hace Ubeira con una pala? O sea, él en los ratos de ocio... ¿Qué andas haciendo? ¿Andas haciendo pozos? ¿Cómo es el tema? No, eso debe ser realmente... es imposible que eso haya pasado. Pero eso es un documento... No, olvídate, eso... No está adulterado, ¿no? Esto tiene sello de autenticidad. Pero veo que hay varios que están con el tema de la pala. Hay algunos que tendrían que agarrar la pala porque no laburan, ¿no? No, bueno, eso sí. Pero la pala... Pero, digamos, la grieta sigue. La grieta sigue. La grieta sigue, hay que ahondarla. Bien. Y a partir de que aparecen los Milei de la Tierra, claramente tenemos que ahondar más la grieta, ¿no? Naturalmente. Doctora Natalia Salvo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Julián? Creo que te lo comenté hace un ratito, pero escuché en una entrevista que le hizo Mariano Martín al ministro de Economía, Martín Guzmán. Y la verdad que, sin perjuicio de las diferencias que puede haber en los modos entre el ministro de Economía y la vocera del presidente de la Nación, que también habló en un medio radial para hacer una suerte de explicación o aclaración, me parece que hay postulados que preocupan. Me dice que se te apagó el micrófono, ¿puede ser? Bueno, Natalia hablaba de algo que para mí es importante y vamos a retomar a lo largo del programa, que es las definiciones del gobierno nacional en un lado y por otro lado, bueno, qué es lo que realmente se empieza a discutir. Me parece que algo que decía el doctor Ubeira también es importante, en la medida en que ingresa Milei en esa discusión, y yo creo que en la medida en que las categorías se van cambiando, aunque no nos demos cuenta, qué discutimos hoy, qué discutíamos antes, en qué nivel se acepta algún tipo de debate y en qué nivel directamente se rechaza, me parece que eso le da un significado importante. Natalia. A ver, ¿ahora? Sí. Yo te escucho siempre, porque estoy al lado tuyo. Claro. Bueno, y dijo cuestiones o sentó acciones que realmente me parecen preocupantes. Primero, continuó diciendo que el salario le gana a la inflación. Luego, que la inflación es una consecuencia de la macroeconomía y que la política de precios de alguna manera depende de eso. Volvió a repetir el 1.100.000 puestos de trabajo creados, cuando en rigor de verdad dentro de esa cantidad está el 41% que son de monotributistas, es decir, empleo que en realidad o en rigor de verdad no es empleo dependiente, sino que es precario. Y después habló de las expectativas, que en rigor de verdad también el crecimiento o la distribución depende de las expectativas de aquellas personas que tienen en sus manos el crecimiento económico. Entonces, me parece que de alguna forma se plantean como objetivos lo que en realidad son instrumentos. Los objetivos macroeconómicos pasan a ser parte de los objetivos para distribuir la riqueza. Realmente me tomé el trabajo de escucharlo, porque creo que si no es el ministro de Economía, está bien. Claro, y aparte con el empoderamiento que vos mencionás en tu editorial, la Secretaría de Comercio pasa a ser parte de esto, hay un empoderamiento sin ningún lugar a dudas al ministro, y que en realidad está diciendo ya no hay ninguna duda, dijo, de que este es el modelo económico a seguir. Sí, la discusión era por el modelo económico con Feletti. Feletti, un funcionario de menor rango que un ministro, ¿no? Y aparte Feletti dijo, a ver, es insuficiente las herramientas que yo tengo a disposición para poder distribuir o para que la inflación se acote. Entonces, me parece preocupante porque se sigue poniendo el ojo en el crecimiento y no en la distribución, se sigue poniendo el ojo en la pobreza, pero no en la conformación de la riqueza.
Y creo que esto es una cuestión política, y porque la política no se reduce al gerenciamiento de lo económico, sino que tiene que ver con el cuestionamiento de los intereses existentes. Bueno, pero yo lo que quiero también marcar es esto, ¿no? Eso hay que ponerlo en un parámetro. ¿Cuál es el parámetro? Que veníamos de 4 años de gobierno del expresidente Macri, y que la verdad que si uno mira los datos, hay una recomposición del mercado laboral muy interesante que opera con Alberto Fernández. Es decir, la verdad que los resultados económicos, los macroeconómicos, son importantes y están, digamos, hay una recuperación de la industria, hay una recuperación de la construcción, ahora hay un serrucho y lo estamos marcando, digo, como marcamos eso, marcamos también esto, pero de todas maneras yo creo que eso tiene que estar en el análisis. Digo, y después uno puede decir, bueno, ahora sí a mí me gustaría que haya mayor distribución o que se discutan determinadas cuestiones, y el gobierno dice, bueno, esto no está en la agenda. Entonces, eso es lo que me preocupa, porque el salario mínimo vital y móvil perdió un 15% también desde el 2019 al 2022. Por eso digo, no, pero eso está, y eso es una deuda que tiene el gobierno. Así como ha saldado algunas, mantiene otras que son importantísimas. Y después lo vamos a estar discutiendo. Liliana Gendel, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Escuchando atentamente y pensaba, vos hablabas de la inflación, no sé si leyeron, Rodríguez Larreta dice que lo resuelve rápidamente. ¿En cuánto tiempo? No sé, Liliana? me da un poco de miedo, Sí. Y además cuando él dice algo yo no le creo nada, pero me parece muy importante que alguien como él, que Sí. es presidenciable, salga a decir algo que ya había dicho Mauricio Macri, ¿se acuerdan? Bueno, no sé, desde que yo soy chiquita que Sí. tenemos el tema de la inflación, parece que en la Argentina Es más difícil, es un ¿no? poco más difícil, me parece que lanzarse así tan arriesgadamente lo que nos dice es que nos sigue mintiendo y que la inflación es un problema que no parecería tan sencilla de resolver. Y la otra cosa que quiero compartir con ustedes es que el fin de semana pasado hubo en las redes, y hoy se renovó, no solo la nostalgia por Ubeira, sino una sensación de que a veces en el cuestionamiento que hacemos acerca de las internas, quienes nos escuchan se angustian. Porque con esto, ¿qué hago? Es lo que decía el profe Edgardo de Berizo, escuchándolos con esto que hacemos. Y a mí me parece que es interesante que nos planteemos. Yo creo que está muy bueno que señalemos que hay dificultades, que hay grieta y que hay interna, y que también de alguna manera tenemos que pensar qué hacemos con todo esto, qué propuesta hay. Personalmente creo que es muy grave que no puedan sentarse a una mesa a hablar, aunque se odien profundamente. Adhiero a la grieta, todo bien, pero es imposible pensar que a esta altura del partido, Sí. al poco que queda de las elecciones, no haya una posibilidad de institucionalizar el Frente de Todos y que en esa mesa se sienten quienes se tienen que sentar para sentar el camino que queda de aquí al 23, sobre todo porque hay mucha gente que la está pasando muy mal. Yo coincido con lo que decís, pero también tengo que decir que la Pala de Ubeira trabaja para una grieta más importante, que es la grieta con respecto a, bueno, a los conservadores. ¿Los podemos llamar así? ¿Porque son liberales o son conservadores? Sí, porque ojalá fueran liberales. Y es No más, son liberales, o sea, no, sí y son, ni pero no siquiera- son. Y ni siquiera son conservadores, son anarquistas de derecha. Que son dos cosas distintas. El conservador es el formato de la sociedad inglesa es una sociedad conservadora, que elige conservadores. Porque los ingleses son conservadores por naturaleza. Sí. Y ser conservador no es malo, es el tipo que tiene un statu quo, que le gusta, que defiende determinado tipo de cuestiones, porque está anclado en la realidad. Cuestiones de Estado que son intocables, no se tocan los sueldos de los maestros, no se tocan los sueldos de los médicos, no sé. Esos son Sí. conservadores. Bueno, ojalá hubiera conservadores de esa naturaleza. Es más, uno tiene hasta nostalgia por la generación del 80. Pero estos tipos no son conservadores, estos son anarcos de derecha. Estos lo que proponen es absolutamente la desregulación absolutamente de todo, porque es la expresión más brutal del capitalismo. O sea, yo siempre digo que el fascismo no es ni más ni menos que la expresión más brutal del capitalismo más concentrado. Entonces ahora lo que vos tenés son expresiones muy claras de actitudes fascistas disfrazadas supuestamente de liberales o de estos muchachos que se plantean como conservadores. Pero ¿qué tiene que ver este muchacho que anda por ahí dando vuelta con Adam Smith y la riqueza de las naciones? Vos lees Adam Smith y lo comparás con Milley y Adam Smith es un socialista. O sea, digo, el mundo está totalmente corrido, pero estos son anarquistas, filo derecha, filo nazi, digamos del descontrol, y fundamentalmente captan para mí
lo más irritado de la sociedad, que no encuentra determinado tipo de respuesta. Y los pibes de 15, 16, 17 años, que son los que adhieren mucho más a este tipo de pensamiento, lo tienen porque ven que en su casa es un sufrimiento llegar a fin de mes. Entonces dicen, si la estructura política no da determinado tipo de respuesta, bueno, rompamos todo y saltemos por la ventana. ¿Qué es lo que haríamos como adolescentes? Ahora, todos sabemos, lo que tenemos algunos años, que ese tipo de soluciones nos han llevado en la República Argentina a los peores momentos de la historia argentina. Entonces, yo creo que esto se va a diluir porque la sensatez va a primar. Creo que cuando llegue el momento de disputar los porotos y los garbanzos a nivel nacional, esto no va a ocurrir. Pero bueno, mientras tanto hay que vivir el fenómeno y hay que alertar. Por lo tanto, la pala como nunca, ¿no? La pala como nunca. Me gustó como título. Pedro Peretti, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Bueno, ha habido esta semana una agenda internacional muy importante y determinante para las cuestiones internas. Se habilitó el financiamiento para las represas Zeppelin y Néstor Kirchner en el sur. Casi 5.000 millones de dólares de financiamiento de los chinos, que estaba demorado inexplicablemente y que se pudo destrabar. Y muy importante y muy fuerte el discurso del presidente ante los ministros de Educación de América Latina y del Caribe. Muy importante. Yo creo que es uno de los mejores discursos en materia de política internacional que se han dicho, marcando con claridad, condenando los bloqueos, condenando que todos tienen que tener voz, transformando a la CELAC en la voz de los que no tienen voz, y me parece que realmente hay que remarcarlo, porque son cosas positivas en el marco de lo que decía Liliana, de que la gente se pregunta si la crítica, si sirve o no sirve. Creo que sirve muchísimo. Creo que la estrategia del Frente de Todos ha definido, da la impresión que es unidad, gestión y debate por el rumbo. Y yo creo que eso nos va a hacer ganar las elecciones en el 23. No tengo ninguna duda que el Frente está muy, muy competitivo para el 23 y que nos va a ir muy bien. Siempre y cuando gestionemos con unidad y rumbo. La unidad por sí sola no resuelve el problema. Bueno, las preguntas que uno se hace cuando lo escucha a Pedro Peretti es, bueno, ¿cuál es la primera de las mesas que se ha conformado a nivel nacional por el Frente de Todos, con, en este caso en particular, una especie de nota al pie, porque estamos hablando puntualmente de Chaco, ¿no? Sobre todo, a ver, sería interesante repasar, señor director, alguna definición del presidente cuando estuvo en el día de ayer. Yo les pido que no los asusten porque un compañero sale y critica. Un compañero que critica, el tiempo dirá si está equivocado o no. Pero es un compañero. Es un compañero. Por lo tanto, no dejen que nos dividan. No dejen que nos dividan. Nunca más debemos dividirnos. El día que nos dividimos, Macri fue presidente. Nunca más nos dividamos. Pongámosle al frente de todos toda la fuerza que el Frente necesita. Bueno, mensaje para los y las caníbales acá, del presidente de la Nación. No permitan que... acá ya veo que todos quieren responder. Es que el tema es yo coincido con lo que decía Quiero ir a Amado, quiero ir a Amado, que lo quiero ¿unidad presentar, para qué? ¿Unidad para qué? Es fundamental plantear el proyecto de país que tenemos por delante, y por eso digo que no hay que poner como objetivos finales los instrumentos que se están poniendo como objetivos finales: reducción del déficit fiscal, comercio exterior y homologar el acuerdo del FMI con el plan económico. Amado Boudou, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todas y todos los que están viendo también. Que bueno, esta semana tuvimos importantes comentarios, ¿no? De otros periodistas, de otras personas muy importantes, como Víctor Hugo Morales, que hizo comentarios al aire. Sí, le agradecemos, que creo que vale la pena agradecerle. Le agradecemos a Víctor Hugo muy especialmente, que abrió su programa de radio el día lunes, después de la emisión de Caníbales, con muchísimos elogios, la verdad que totalmente inmerecidos, por lo menos en mi caso, sí merecidos para el resto de los caníbales. Y bueno, sobre todas las cosas, lo que quiero rescatar, y lo que decía Amado recién, lo interesante de debatir ideas. Yo creo que cada vez más revolucionario en un contexto donde cuando uno pone la televisión te encontrás con cualquier cosa menos con el debate de ideas, realmente ideas, ¿no? Digo, algo que uno pueda aplicar a la vida cotidiana. Y me parece que acá es un poco la tarea, Amado. Sí, y yo ahí retomaría lo del presidente, ¿no? Porque todos se quedaron con la segunda mitad de lo que dijo, pero él empezó con toda claridad diciendo: no se preocupen si algún compañero critica, porque es un compañero. Y yo creo que ni siquiera es crítica, lo que sucede acá es análisis y propuesta.
propositivamente. Me parece que hay que resaltar lo que dijo el presidente en la primera parte de ese segmento que se mostró, porque creo que ahí está la clave. Mira, y en cuestiones muy concretas, sí, muy concretas. Por ejemplo, el debate sobre lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, me parece que generó movimiento adentro muy importante, donde incluso hubo la renuncia de quien era jefe del bloque, Máximo Kirchner, que creo que es un hecho político muy importante, porque además lo posiciona a Máximo mostrando que él no está dispuesto a hacer cosas en las que no cree, pero siga dentro del Frente de Todos, sí, y siga habiendo votaciones donde el Frente de Todos se muestra unido. Ahí tenés un hecho concreto. Otro hecho concreto, aparece Sergio Massa con el tema del piso del impuesto a las ganancias. Es un tema que Sergio Massa conoce muy bien. Él fue director de ANSES muchos años. Lo conoce muy bien. Bueno, parecía que no se le prestaba atención o que no se le daba bola en esto. Apareció públicamente 2, 3, 4 veces y finalmente pasó algo que tenía que pasar, que era importante, que es esta modificación en el piso de impuesto a las ganancias que va a redundar en mejora en la vida de muchas personas. ¿Qué quiero decir? Que el debate adentro de un espacio político que se consolida, que no se va a romper por cualquier discusión, sino que sigue manteniéndose aún a veces en debates fuertes, en debates ríspidos, es el peronismo. No hay que tomarlo, esto que decía Liliana, ¿no? Ni con miedo ni con angustia. Hay muchas personas, claro, es tan grave lo que produjo Mauricio Macri, que también el presidente lo dice, ¿no? Ahora, yo diría, esto de que se ha roto o se han ido, empezó en el 2008 dentro del Frente de Todos, no es una cuestión nueva aparte. Sí. Y tuvo momentos electorales muy buenos aún en esa disputa. Bueno, hoy hay un contexto de lo que es el supuesto sentido común, de cómo funciona el sistema de medios en la Argentina, que hace más necesario sostener esta unidad. La discusión tiene que seguir dándose sobre cuál es el sentido, cuáles son las herramientas. Esto que decía Natalia, yo siempre trato de hacer eje en eso, ¿no? El peronismo, el campo nacional y popular, tiene como objetivo el amor y la igualdad. El resto son herramientas. Son herramientas. Nadie puede estar a favor del déficit fiscal. En algún momento sirve y en otro momento no sirve. Lo mismo le cabe al superávit fiscal. Por eso, cuidado con lo que se llama en términos de la ortodoxia los equilibrios macroeconómicos. Porque eso es un conjunto de herramientas, no de objetivos. Y, por ejemplo, en este momento la suba de la tasa de interés en busca de otro ordenamiento macroeconómico está teniendo muy mal impacto en la vida empresarial en la Argentina y también en la vida del consumo en la Argentina. El tema de los dólares, el famoso tema de los dólares. Nosotros estamos convencidos que los dólares tienen que ser para que los empresarios, sobre todo aquellos que exportan, puedan usarlos para comprar bienes y servicios en el exterior que necesitan para la producción. Entonces no es que estamos en una disputa con los empresarios que se llevan los dólares, estamos en una disputa con cosas que no le sirven a la Argentina, como fue perder 26.000 millones de dólares en 2 años de superávit comercial. Ahora, si esa carencia de dólares estuviera originada en comprar insumos, maquinarias, herramientas para la producción y no en el sector financiero, porque eso es superávit comercial, es decir, que las maquinarias y las herramientas ya estaban pagas las que hacía falta. Entonces, ¿qué quiero decir? No confundamos herramientas con objetivos y entendamos que es necesario sostener la unidad. José. Veo que coinciden acá. Nadie debate, están todos de acuerdo con Amado, que ha sido muy elocuente. Lo que me quita piernas a mí del presidente... ¿Qué te quita? Me quita piernas, o sea, te enfría el ánimo, ¿no? Que el presidente, vinculado al tema de las retenciones, el otro día dijo que claramente no las iba a mandar al Congreso porque no tenía el número. Y que en última instancia no las podía sacar por DNU porque como es una cuestión de carácter fiscal, los DNU no los contemplan. La verdad que me sentó muy mal, porque yo lo elegí a Alberto Fernández justamente para que dé batallas. O sea, porque si esto fuera un gobierno parlamentario, presentamos una moción de censura porque el presidente es un incapaz para poder sacar adelante una ley, inmediatamente mudamos el primer diputado y ponemos otro.
digamos, el presidente del Ejecutivo está para perder si es necesario en el Congreso, pero lo que no puede hacer bajo ningún punto de vista es, porque mira el tablero de la Cámara de Diputados, no dar la batalla correspondiente. Y acá el tema de las retenciones es central desde el punto de vista de la financiación del Estado. Entonces, volviendo al tema principal y la salida de Feletti, si vos sabés positivamente que hay dos rubros que son la harina y el aceite, que son vitales en el funcionamiento de la economía argentina, y se te están descalzando esos precios porque están acumulados de los precios del tema del exterior, ¿cómo es que vos no vas a dar la batalla por el tema de las retenciones? Porque vas a llegar al final del gobierno con una inflación enorme y absolutamente desfinanciado. Entonces, digo, votamos un presidente para que haga eso. Pero, Sí, pero- a ver, Pedro, sí. Mirá, lo que dice el gallego es, primero que el problema de las retenciones no es un problema jurídico, es un problema político. Porque el artículo 4, que lo tengo acá, dice con claridad de la Constitución que es potestad del Poder Ejecutivo. Dice, el gobierno federal provee a los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación, punto y coma, de la venta o locación de tierra de propiedad, del correo y coma, y de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente la población imponga el Congreso Nacional imponga a la población. O sea, los derechos de importación y exportación no son impuestos, lo dice claramente el artículo 4, yo interpreto mal, ustedes que son abogados. No, pero está el código, también lo habíamos mencionado, el artículo 755 del Código Aduanero, hay incluso fallos que hablan en relación a esto, y también está la ley de desabastecimiento, es una ley de 1974 que ha sido poco utilizada y en donde, si nos ponemos legalistas o hablamos de la dimensión o el terreno jurídico, ahí hay herramientas para poder disputar sin tener que pasar por el Congreso a los formadores de precios. Y digo los formadores de precios porque nadie desconoce la inflación importada, lo que sucede con los insumos o el trigo, lo que sucede luego de la guerra entre Ucrania y Rusia, etcétera. Pero digo, hay rubros que han aumentado los precios, como el textil, y en donde no se corresponde con los costos existentes. Pero Entonces, mirá, Pero hay mirá una, un yo detalle. le voy a Lili. hacer una pregunta. Si todas estas leyes existen y el artículo no sé qué, Cuarto de la el Constitución. cuarto de la Constitución dice lo que dice, y el presidente es abogado y con toda seguridad conoce cada una, ¿por qué entonces porque es un hace- problema político. Por un problema Lili. político. Bueno, pero mirá, Lili, mirá lo que pasa con el trigo. El trigo tiene 37.425 productores. El 10% hace el 85% de esa producción, o sea, son 4.000 tipos aproximadamente. A esos 4.000 tipos, sumale 2.600 acopios, son 6.000 y pico. Sumale 162 molinos harineros que hay en todo el país. Sí. 6.000, no llega a 7.000 personas. Tienen de rehenes a 47 millones de argentinos y 33.000 panaderías en la República Argentina. Ese es un problema político, de decisión, de una decisión que hay que construir en la calle, que hay que construir todos los días. No es conversando con Pagani. A mí me afloja las piernas. Conversando con La Pagani conversación con Pagani. parece un buen Ah, programa. mirá, Yo lo vería. Iba a conversando decir con otra Pagani. cosa, pero me pareció Otro muy que- medio feo. mira, Pero otro No lo que digas. se le me la afloja. baja totalmente. Subite el gorro que se te proyecta la sombra. Ahí está. Sí. Claro, otro que pierde gambas, ¿viste? Ese es el problema. Yo creo, más allá, digamos, de la discusión jurídica y del tema de carácter político, es que si el presidente se autolimita con respecto a un hecho que tiene una enorme discusión política, más allá, digamos, de lo jurídico, ¿qué nos queda a nosotros? Pero, a ver, no hay una administración del capital político ahí en un presidente que lo que dice es, mire, no voy a mandar esto al Congreso porque me va a venir una derrota y eso me va a pegar a mí. ¿Y cómo sabes que la derrota no te va a hacer más fuerte? Y además perdimos 4 millones de Dos votos. cosas te diría. Bueno, yo creo que porque no hay una construcción de algo épico detrás de eso. Pero bueno, Bueno, para eso. justamente, a mí coincido con todo lo que dijeron, así que no quiero abundar en la necesidad que hay de poner las retenciones a funcionar, en las cosas que planteó Roberto Feletti, que terminan en su salida, en su decisión de salir del equipo de gobierno en estos días. Creo que Roberto hizo una lectura correcta, la guerra de Ucrania no es una cuestión de 2 días y sus impactos van a ser mucho más largos de lo que alguno previó en algún momento. Entonces ahí tenés cuestiones objetivas, materiales, que hacen indispensable la puesta en marcha de un sistema
desacople de los precios internos con los precios internacionales. Entonces, eso, digamos, no merece más discusión, hasta el propio presidente lo dijo. Ahora, yendo a la otra cuestión, que claramente, como señalaba Pedro, como todos dijeron, es una cuestión política, también se impone. Y hay momentos en los cuales hay que tomar decisiones que pueden implicar una derrota, porque seguir el camino contrario es la derrota segura. Y además, desde el punto de vista histórico, sociológico, yo creo que es algo horrible lo que se estuvo diciendo en estos días. Es faltarle el respeto en algún sentido a decenas de millones de derrotas que ha habido en las luchas populares de todo el mundo para llegar a la situación de hoy. ¿Cómo le contestaríamos a quienes pelearon por la jornada de 8 horas, la jornada laboral de 8 horas y las derrotas que tuvieron? Las derrotas que tuvieron. ¿Cómo diríamos? En el 53 años del Cordobazo, bueno, al negro Atilio López, que lo acribillaron a balazo. Pero por eso yo creo que hay un hecho muy fuerte que es político, histórico y sociológico, que es interpretar qué es una derrota para el campo nacional y popular. Porque en realidad, el campo nacional y popular tiene derrotas todos los días. Todos los días. Cuando los salarios no alcanzan, cuando suben los precios, cuando se vulneran derechos, cuando la seguridad se convierte en un problema de los que menos tienen. Todos los días tiene derrotas el campo nacional y popular. Entonces, ningún gobierno que represente esos intereses puede despreciar el rol de las derrotas en la construcción de un país distinto, Y podemos ver, si querés, lo de la 125 hace algo de 17 años. O sea, la presidenta Fernández perdió la 125 y ganó las elecciones. Bueno, pero entonces, a ver, en función de lo que ustedes dicen... Pero lo que pasa es que Guzmán no conoce el problema, eso que pusieron ahí. Bueno, a eso iba, justamente, digamos, en función de lo que todos ustedes están diciendo, entonces daría la sensación de que lo que está pensando realmente el presidente de la Nación y el ministro de Economía no es que esa pelea no hay que darla porque se puede perder en el Congreso, es que no hay que darla porque no hay una convicción del gobierno de que esa es la herramienta, o que en términos políticos es lo más indicado para hacer en este momento, entiendo yo, porque mucho hay que ir a explicarle al Fondo Monetario Internacional y porque hay que ver si el fondo autoriza o no eso. Porque es un grado de intervencionismo mayor. Bueno, entonces fue una pérdida de soberanía. Bueno, pero Amado, eso me parece que estaba claro. Eso siempre, no hay manera que un arreglo con el fondo no sea una pérdida de soberanía. Y ahora te agrego algo. Ahora hay lo que dice el ministro. El ministro no conoce el problema, ese flyer que pusiste vos en tu editorial. Primero, ya hay cupos de exportación de trigos. Sí, ya están. Ya están los cupos. Vos tenés que hacer una declaración jurada de venta al exterior. Sí. Hoy estamos en 6,5 millones, 7 millones de toneladas de cupo, quedan 500.000 para vender. Segundo, si no usas retenciones y no usas cupo, ¿cómo va a controlar el precio? Va a tener que usar reservas. ¿Qué significa? Que vas a tener que ir a comprar 300.000 toneladas de trigo por mes, que es lo que se utiliza para hacer pan francés en la República Argentina, pagarla y subsidiarla. Pero lo que decía Amado, dilapidamos 26.000 millones de dólares de reserva. Resulta que ahora que tuviéramos un instrumento esencial para anclar los precios y para controlarlos, no los tenemos porque los dilapidamos. Digo, yo creo que acá, yo lo dije varias veces en este programa, yo creo que hay los chicos que manejan la economía no conocen el país profundo de la Argentina. Creo que no lo terminan de entender. Porque nosotros necesitamos algún instrumento regulatorio urgente, porque las elecciones te las hace perder el PAN, no otra cosa. El PAN nos hace perder las elecciones. En sintonía con lo que decía Pedro, por eso, ¿cuál es la herramienta que se va a utilizar para desacoplar los precios internacionales de los alimentos, de la materia prima, etcétera? Si no es en los derechos de importación o las retenciones, como les quieran llamar. También pasó con Vicentina, hay batallas que se fueron cediendo. Una empresa que podía llegar a ser testigo a los fines de paliar una situación de estas características. Entonces, me parece que hay que ver que en el catálogo de herramientas, otra vez, no se seleccionó ninguna. Y con respecto a lo de la épica, hoy en día donde hay un discurso antiestado, antipolítica, donde esta estructura del Estado parece insuficiente a los fines de paliar esta situación y darle más bienestar general, me parece que la épica es importante. También escuché en otra entrevista a la vocera del presidente decir, ¿qué quieren épica? Por supuesto que queremos épica, desde ya. O sea, está mal la épica según el gobierno. ¿Pero no hay una épica de derecha? ¿De que el Estado no sirve para nada? Bueno, exactamente, hay una épica de derecha. Todo el tiempo estamos escuchando. A mí me preocupó mucho esta semana que hubo una masacre en Estados Unidos, una masacre terrible, además, un país donde las masacres en las escuelas son un número importantísimo. ¿Y qué salieron a decir estos personajes siniestros de la derecha argentina? Que hay que armarse. Redoblan la apuesta. Milei salió a decir, Patricia Bullrich salió a decir que hay que armarse cuando
estamos todavía tratando de entender cómo alguien puede salir a disparar en una escuela. Entonces, de verdad me parece que estamos frente a situaciones de extrema crueldad, que no es solo la épica de la derecha, sino que hay una profunda necesidad de pasar por encima del otro para conseguir lo que quiero, no importa qué es lo que quiero. Dinamitar el Banco Central fue el eslogan principal de Milei. Dinamitar. Recién veíamos en un monitor Darío Nieto hackear el Estado. Entrar con Metra a la provincia de Darío Nieto es una Bueno, joya, es una joya realmente. No, y entrar con Metra a la provincia de Buenos Aires. Yo quiero preguntar... Perdón, Sí, no me quiero ir de lo que dice acá mi compañera. No nos vamos a ir de lo que dice ella. No, pero vamos a quedar acá. No, Es más, pero- ahora nos quedamos acá. Porque justamente porque esto va enganchado con este anarquismo de la derecha, ¿no? Sí. Cuando Trump acaba de decirlo antes de ayer en un discurso, dijo que realmente todo esto ocurría porque los maestros no van armados. Claro, tendrían que ir armados. O sea, También habría que armarse. la lógica digamos, de la derecha norteamericana y Sí. de esta que se quiere esparcir, es que estas desgracias ocurren porque los maestros realmente nos llevan un 38 y lo ponen arriba de la mesa. Y esto se apoya sobre medios, perdonen que insista con este tema domingo a domingo, sobre medios Sí. que construyen un sentido común que es conservador, que es reaccionario, que tiene un capitalismo salvaje. Hoy leíamos a Sturzenegger en Perfil diciendo que, Así es. por ejemplo, Alberto es responsable de que no se haya vacunado y que entonces, por supuesto, ese famoso negocio con Pfizer, no sé si ustedes se acuerdan, y que entonces por eso murieron 20.000 personas. Sturzenegger, que debería guardarse después de ser una persona que solo ha generado fracasos, miente en un medio masivo de comunicación con un tema de altísima sensibilidad, como es el tema de haber conseguido vacunas en la primera etapa de la pandemia. Es gravísimo. Que esto les resulte gratis es gravísimo. Me quiero quedar con 3 o 4 cosas que dijiste. En realidad me quedo con todo lo que dijiste de comienzo del programa, pero a ver, la construcción del sentido común. Nos quedamos ahí por un minuto. La pregunta que quiero hacer es, redoblando un poco lo que ustedes están marcando, ¿no hay una pelea por la manipulación y por el control de lo que es una especie de violencia simbólica? Digamos, yo quemo el Banco Central, estoy siendo violento al aire, porque le estoy diciendo a alguien, mira, voy a pasar por encima de todo y no me importa. Si digo las 20.000 muertes son por no haber tenido, estoy siendo violento también al aire. Entonces la pregunta es, ¿cómo se da esa pelea? ¿No se intensificó en las últimas semanas? ¿No hay una especie, uno ve, y acá no me refiero solo, voy a citar a Pierre Bourdieu, pero digo, no hay que hacerlo, pero digo, lo voy a hacer, vamos a ser totalmente irreverentes. Bourdieu, ¿qué dice? Dice, miren, lo que define un poco la subjetividad son 2 o 3 campos, el campo social, el campo político y el campo periodístico. Quiere decir que en un set de televisión está todo, de alguna manera. Si nosotros estamos opinando de algo, estamos conformando algo y estamos generando algún tipo de ideas del otro lado también. Es decir, la gente se va a quedar con algo de lo que estamos diciendo y se va a hacer una idea sobre las cuestiones que estamos comentando. Después pondrá otro canal y escuchará otra cosa. Pero digo, ¿cómo se da esa interacción? ¿Quiénes son los que forman parte de eso? ¿Y cuáles son los elementos que se utilizan para generar esa especie de subjetividad permanente? Yo creo que tiene que ver, Bourdieu hablaba del sujeto objetivante, por lo menos recuerdo haberlo leído en términos universitarios, ¿no? ¿Cuáles son los sujetos que en términos sociales están postulados para objetivar? Y es un poco de construir o desandar, ¿no? El camino mediático, por ejemplo. ¿Qué lugar se pone siempre en los medios? La objetividad, la verdad, la realidad. Entonces, eso es importantísimo, poder hacer este ejercicio de construcción que dice Liliana. Y me parece que eso en el campo político también tiene una tarea muy importante. Acá los compañeros y las compañeras siempre lo dicen. Poder llevar la agenda política y socializarla y darle explicación de por qué tenemos esta deuda, qué es lo que va a suceder. Es decir, no economizar el diálogo político, popularizarlo, llevarlo al territorio con los instrumentos que cuenta el Estado, que son siempre inferiores a los que tiene el poder real. Pero si no, es no darle esa batalla. Pero además dar eso que se llama la conversación, ¿no? Y pensaba en lo que pasó este fin de semana con el descargo de Mayra Mendoza.
Seguramente todas ustedes vieron que circuló en las redes a Mayra frente a una cámara diciendo, esto es lo que está sucediendo, esto es una mentira, y yo les voy a explicar por qué esto es una mentira. Exacto. ¿De qué se trata la contratación de las cooperativas? ¿De qué se trata esto? Bueno, explicarle a la gente todas y cada una de las cosas que los medios permanentemente nos instalan hasta convertirlo en un hecho natural. La corrupción, la mentira, robó, chicone, todo sigue circulando como una situación donde no se termina de explicar. Yo no solo acompaño a Mayra, lo dije desde el primer momento, sino que la felicito por esta actitud de grabarse, explicarle a la gente y hacer que este mensaje circule. Sí, yo me quedo con una cosa que dijo Amado el domingo pasado sobre el tema de que este gobierno no debate. Esa es o sea, toma una decisión, no la defiende, no da el debate por el sentido de la sociedad, no da ese debate. No. Yo estuve recorriendo todo el fin de semana lo que decía la derecha en torno a las retenciones. Y lo que dicen algunos funcionarios nuestros también, ¿no? Y algunos gobernadores también. No hay que tocar las retenciones, hay que aumentar la producción. Eso es casi ¿Aumentar la producción cómo? Primero que el problema que nosotros tenemos con el trigo, por ejemplo, o de la carne, no es de volumen, sino de precio. Sí, claro. ¿Está claro? Primero, puede aumentar la trigo en la Argentina. Si aumentar la producción puede aumentar el problema también. Claro, por supuesto. Con este mismo armado. Salió el presidente del PRO diciendo, no, si nos sacan las retenciones vamos a aumentar a 30 millones de toneladas. ¿Dónde? ¿Dónde vas a sembrar? Porque ese es otro mito tremendo sobre el tema de aumentar la producción. Explícame dónde lo vas a sembrar. ¿Por qué? A ver, si no lo sembrás, tenés que tener cuál es la semilla bomba, el fertilizante extraordinario, la planta mágica que te va a llevar a aumentar los 28.2 de promedio de trigo por hectárea que tuvimos esta cosecha a 40 de promedio. A ver, ¿cuál es? ¿Dónde está eso? Toda mentira, es un mito, le están mintiendo a la gente y buena parte de nuestros funcionarios del equipo económico compran ese discurso. Guarda que eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque no se animan a dar un debate con la derecha, teniendo la fortaleza que tienen nuestras ideas y teniendo la razón de nuestro lado. Pero a ver, ¿por qué no se animan? Para mí, ¿por qué no se animan? Porque tienen miedo. ¿A qué? O porque no creen en porque los disciplinó el lawfare, lo que le hacen a Mayra Mendoza. Exacto. Mayra es una persona muy valiente. Yo le mandé, perdón la autorreferencia, un libro que escribimos con Rafael sobre el tema del lawfare, en donde nosotros tratamos de explicar cómo se ataca a los líderes para atacar las causas populares. Y arranca desde el grito del corte. Y arranca desde el grito. Muy bien, doctora Salvo. Estuvo en la presentación la doctora Salvo. Bien. El doctor Oveira no estuvo, le tomamos falta. Y efectivamente, estuve el día de la presentación. Creo que me invitaron. Sí, te invitaron. Siempre invitado, Oveira, vos, a todos lados. Por eso, mira, yo acá quiero disentir un poco con mi querido y admirado Oveira. Bien. Yo no creo que sea anarquismo de derecha. Yo creo que es una derecha dura que además pretende tener el Estado muy potente funcionando para defender lo que hacen. Quieren libertad para algunos y un Estado represor para las mayorías. Un Estado bien represor para las mayorías para que no haya conflicto social, o sea, reclamos de los que necesitan. Y en esa situación, la única herramienta que tiene el campo popular cuando está en el gobierno es ser rupturista. Porque ¿dónde se origina? Sería muy fácil sino decir, bueno, se indignan porque hay 3 personas que apuntan a la indignación. Primero, los que ponen la cara a la indignación tienen atrás poderosas personas que organizan esa situación en la cual algunos ponen la cara para fomentar la indignación. Primer hecho. El segundo tema, esa indignación está para defender un status quo o inclusive exacerbar la situación de ventaja de los grupos dominantes. Entonces, ¿por qué todo esto puede cuajar en un esquema democrático? Y porque la democracia no está dando respuesta a algunas de las cuestiones de la vida, a muchas de las cuestiones de la vida material de las grandes masas populares. Entonces, la única herramienta que tiene, y se demostró en Argentina en el 45, se demostró en Argentina en el 2003, es tratar de dar algunas respuestas a los grandes grupos populares y los que más lo necesitan. Porque si no cuaja ese mensaje en el conjunto de la sociedad. Y ahí viene una situación muy compleja. Lo que vimos que señalaba Liliana del tema de las armas, la respuesta en la Argentina, un hecho que no tiene nada que ver con la situación de hoy de Argentina, pero parece buscar que pasen esas cosas acá.
¿No es cierto? Porque, ¿qué estamos pretendiendo cuando decimos que las personas estén armadas? ¿Qué estamos pretendiendo? Bueno, a ver, a mí me parece que acá se abre la discusión en dos planos. Uno es qué discute la oposición en este momento, ¿por qué? No por lo conceptual ni por la idea en sí, sino por las categorías en las cuales discute y cómo eso se intenta imponer, que era un poco el comentario de arranque, y ahora lo vamos a ver. Y lo otro es, bueno, efectivamente, cómo se construye sentido común en términos políticos, ¿no? Muchas veces ese sentido común tiene que ver con la antipolítica. Los políticos no sirven para nada. Lo que yo vengo a promover es otra cosa, no sabemos bien qué es, porque siempre está del lado de la política, pero bueno, se supone que están parados en otro lado. Ustedes vieron, yo no soy de hacer periodismo de periodistas bajo ningún aspecto, pero acá me interesa particularmente porque es representativo de algo que se estaba diciendo en esta mesa, que ha sido lo que ha sucedido esta semana en una entrevista donde Viviana Canosa entrevista a Jorge Lloma, que es que lo echa del estudio, ¿no? Lo invita y lo echa por una cuestión determinada. La verdad que no viene tanto al cuento. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque muchas veces no solamente los políticos son representativos de los intereses, sino también los periodistas, claro está. Y a propósito de esto, estas tres esferas que plantea Bourdieu y que a mí me parece importante, el campo social, el campo periodístico, el campo político, los tres interactuando en un estudio de televisión y tratando de forjar y de imponer una forma de mirar la realidad, una forma de entender aquello que se supone que es político o que tiene que ver con la política, con la pelea de los derechos. Bueno, a ver, repasamos primero lo de Viviana Canosa, lo vemos. Quiero decir algo, porque la verdad que me está latiendo el corazón más de la cuenta. No. No, sí, más de la cuenta. Con todo respeto, Jorge, quiero que te vayas del programa. Porque realmente no... Puedo escuchar... No, porque puedo escuchar toda la noche lo que vos decís, pero está justificando a un presidente como Alberto Fernández, que es un cínico, un siniestro. No me importa que a vos te moleste que nosotros le pongamos calificativos, porque solo pienso en la gente que durante 2 años de este gobierno, con la pandemia y la cuarentena, lo pasó pésimo. Hay gente que se suicida, hay gente que perdió sus pymes, hay gente que se siente estafada, hay gente que se siente una mierda. Los chicos se quedaron sin educación. 200.000 pibes no van a volver al colegio. Los pibes fuman Paco. Infran ni hablar. El norte ni hablar. En San Juan no tienen clases. Le pagan poco a los maestros. Entonces, la verdad, te agradezco de todo corazón, pero no voy a permitir por mi público y por el pueblo que le sigamos faltando el respeto a la gente. Bueno, acá le quiero agradecer muchísimo al productor de este programa, Gary Tocatlián, porque la verdad que él da con algo que a mí me pareció muy interesante cuando él me lo contó, yo no lo había visto, que es el concepto de pueblo que maneja Canosa. Y uno dice, bueno, pero ¿quién es el pueblo de Canosa? ¿A quién está haciendo referencia? ¿O es un hilván de indignaciones pequeñas, medianas, que son o no son representativas? Pero lo que me interesa, digo, independientemente del tema periodístico, es esto que se está haciendo en la televisión y que cada vez más, la verdad es que es una copia. ¿Es una copia de qué? De otros lugares donde también pasa y donde, como decía Ubeira al principio del programa, bueno, hay una especie de efecto de desplazamiento, es decir, lo que hoy se está viendo tiene que ver o está ligado a un determinado sector, conservador, liberal, llamémoslo como quieran, porque la verdad que es una mezcla. Hay una periodista que se llama Laura Ingraham, hay muchas periodistas, pero hay una particularmente, que es locutora de radio, que es analista política, que es conductora. Fíjense, es muy parecida a Viviana Canosa. Sí. Pero no solamente es parecida en lo estético, que sería lo de menos, sino que en términos generales trabaja de la misma manera, con las mismas temáticas, con la misma indignación y sobre todo con esto que decía nuestro productor Gary, que es con el concepto de pueblo. Atención, porque ahora empieza a ponerse en juego el concepto de pueblo, que era algo que hasta ahora no venía pasando y que me parece que hay que empezar a prestar atención. Lo compartimos, vemos, a ver un pequeño fragmento de Laura. We're Americans. And we need America, we need a president who believes in the Constitution and who will fight for us, not against us, treat us like an ally, not an enemy, fight alongside with us. We are not the enemy, we're the people. We're not your servants. You're ours.
Bueno, ¿cuáles son las ideas de Laura Ingraham? Es anti-aborto, es anti-vacunación del COVID. ¿Le suena conocido? Es antipolítica. Fue defensora de Donald Trump en su momento. Esto pasaba en la convención republicana en el año 2016. Y tiene programas de televisión, tiene programas de radio. Digo, no hay nada nuevo bajo el sol, decía el Eclesiastés. ¿Dice de sí misma que es una periodista independiente? Mira, no sé, no le veo todos los programas, pero me imagino pero que sí. Hay un pueblo, hay una concepción de pueblo que tiene que ver mucho con la misma concepción que tiene un sector del campo y del ruralismo que vino el otro día, que son supremacistas blancos, supremacistas blancos, propietarios, agrarios. Es esa concepción que son los dueños del país y que en realidad nos están manteniendo todos nosotros. A ese pueblo le hablan y a esa masa, diríamos, electoral es la que quieren tener cautivo y es la que contienen y realmente le están haciendo un daño tremendo. ¿Qué dijo Laura con respecto, le digo Laura ya, con respecto a la masacre de Texas, donde murieron muchísimos chicos? Dijo, bueno, los padres tendrían que haberse preocupado por ellos. Bueno, que es y no mandarlos al colegio. Claro. El viejo recurso, digo, de la universalización, ¿no? O sea, yo nomino y domino. Universalizo y digo lo que es pueblo. Acá, por supuesto, siempre del lado de las clases dominantes. Entonces, y los que no están bajo esa órbita o no cumplen esos requisitos, entonces, como decía Úrsula en el programa anterior, creo a nivel aspiracional, los convocás para que sean parte de ese proyecto. A mí me parece que lo que hay que ver, la solución de continuidad entre lo que es el discurso antipolítica, antiestado, y retornar el poder al pueblo. No es para que ese pueblo crea en el Estado, en la estructura institucionalizada y crea en la política. Es para que ese pueblo se tome en armas y destruya y disuelva lo social y disuelva también el Estado. Eso me parece lo peligroso. Pero ¿cuáles son los intereses que hay detrás de esto? Los intereses de la derecha. El poder real, claro. No, María, perdón, digamos, es un concepto, yo diría, no novedoso. En verdad, digamos, la construcción de sentido que tiene que ver con los discursos y fundamentalmente con determinado tipo de, digamos, de recursos para poder influenciar a las masas, si uno lee cualquier discurso del Führer, se va a dar cuenta que la palabra Volks, que es pueblo en alemán, debe aparecer en un discurso 30 o 35 veces replicada en diferentes formas. Porque el apelativo del pueblo, como de alguna manera, o sea, ¿cuál es la estructura del Führer, del conductor? Justamente, él no es ni más ni menos que esa masa que está ahí colocada, que es informe, y él tiene, como representante de esa masa que es el pueblo, él tiene las capacidades de liderazgo como para poder representarlo de una masa que es absolutamente anónimo. El único que no es anónimo es él. Entonces el concepto de Volks no es ni más ni menos que licuar la totalidad de la inteligencia, digamos, de la sociedad para transformarlo en un puño. Y ese puño lo manejo yo. Por eso es tan raro que el gobierno haya elegido ahora primero la gente o primero la gente. Porque la gente también es una categoría que no es ni nacional ni popular y no está claro qué expresa, ¿no es cierto? Es llamativo, o sea, la derecha se apropia, como pasó en otros momentos que señalaba el gallego, de la palabra pueblo, y el campo nacional popular como que se licúa en la expresión la gente. La gente. Y también nos preguntábamos el domingo pasado qué es el campo. Cuando decimos el campo, ahora estamos diciendo el pueblo. Y yo me quedé pensando el mercado. Hablamos del mercado. ¿Qué es el campo? Estas 10, 15, 20, 300 personas de las que hablaba Pedro que manejan, deciden y subordinan. Y el mercado lo mismo. Son los 20 tipos que definen el valor de la moneda, ¿no? El precio. Son los que ponen el precio. Sin embargo, decimos el mercado y el mercado decide y parece que ahí se jugara una construcción de bueno, una es la humanización de las entelequia. cosas. Bueno, pero con el pueblo está pasando lo mismo. Me parece que ahí, por eso es tan importante saber quién dice desde dónde lo dice. Perdón, hay una cosa más. ¿Desde dónde hablas? Sí. Hay una cosa que me parece que es importante, y no quiero entrar en polémica con Amado, pero voy a entrar en polémica igual. O sea, yo cuando hablo de anarco de derecha es porque el anarco de izquierda, o el anarco conocido, no es ni más ni menos que la abolición del Estado. O sea, lo que plantea Milei, lo que plantea un anarquista de izquierda es la abolición del Estado.
La única diferencia es que los anarquistas, por los cuales tengo profunda simpatía, de izquierda naturalmente, lo que pretendían era la igualdad social, la igualdad de la mujer, la igualdad general, y vivir en un estado libertario donde no hubiera más controles que la buena fe, el cariño y la bondad universal. Por eso que de alguna manera los anarcos no funcionaron como una idea concreta, pero fue una idea romántica valiosa. Y de hecho mucho sirvió para que la sociedad cambiara. O sea, todo este 1 de mayo que nosotros celebramos no lo hizo el PC ni lo hizo el Partido Socialista, lo hicieron los anarquistas que en su momento determinado lucharon por una sociedad infinitamente mejor. Estos tipos lo que quieren es la abolición del Estado, porque la abolición del Estado no es ni más ni menos que el límite concreto que ellos pueden llegar a tener a su afán de lobos, o sea, lo de Hobbes. Sí. Ellos lo que pretenden ser el lupus de todos nosotros, del débil, del que no puede defenderse, del que no tiene la posibilidad de ir a una escuela, el que realmente tiene déficit alimentario. Es aquel que no tiene ningún tipo de posibilidad. Entonces él dice, bueno, yo como lobo te voy a morfar porque sos un inútil y sos una carga para el Estado. De ahí a concluir en el Estado nacional fascista, el nazismo, hay prácticamente nada. Y hay otra cosa. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Tengo muy claro. Es eso. Una cosita, pero digo, con el tema de pueblo, fíjense cómo denostan a cualquier categoría populista, como si eso, y creo que se permitió desde el campo nacional y popular que se apropien peyorativamente de ese concepto, y sin embargo, ellos utilizan la palabra pueblo, que fue históricamente nacional y popular. Claro. Justamente, es una construcción política devenida, desde mi punto de vista, y fundamentalmente desde que los trabajadores y las trabajadoras tuvieron protagonismo político en el diseño del Estado y en el peronismo. Entonces, fijémonos cómo van socavando y van encontrando esos huecos, esos brocales de lo que deja lo nacional y popular, también con el relegamiento de la agenda política, porque tener siempre una agenda de resistencia hace que no tengas una agenda propositiva y pierdas ese espacio y permitas también tener un espacio propicio para que avance la derecha. Bueno, tengo varios regalos para todos ustedes que anduvieron mencionando algunas cuestiones vinculadas al Estado. Tengo, por ejemplo, un Larreta que pide reforma laboral y previsional. Tengo un Bullrich por tope a empleados estatales. Y bueno, por supuesto, con alguna propuesta para disminuir la cantidad de empleados que tiene el Estado. Tengo un Macri por Aerolíneas Argentinas, hay que cerrarlo. ¿Qué quieren, digamos? Tengo un Milei a favor de portar armas. Tengo un tuit de Expert que dice cárcel o bala. Es muy interesante el debate. Qué original es realmente la derecha en nuestro país. Esta agenda que vos estás planteando, que es la agenda electoral que le van a ofrecer a la sociedad argentina el año que viene, creo que es un error estratégico de la derecha. Creo que se han equivocado profundamente esta vez. No les des consejos, te lo pido por favor. Si el enemigo se equivoca, deja que se equivoque. Guardemos este programa. Como decía, al enemigo dejemos que se siga equivocando. No, es un error. Durán Barba. Claro. Porque creo que han dicho lo que van a hacer. De verdad. Y la sociedad... No como en el 2015. Claro, no como en el 2015, que mintieron, que no iban a tocar aerolínea, que no iban a hacer esto, que iba a seguir el fútbol para todos. Esta vez dicen y expresan realmente. Yo creo que esa agenda es tremendamente perdedora en la Argentina. Por eso tengo mucha confianza en la fortaleza electoral del Frente de Todos en el 2023. Y un detalle que yo creo que el neoliberalismo es la apropiación del Estado. Creo que son más estatistas que nosotros. Nada más que para ponerlo al servicio de otra política. Y estas expresiones de los periodismos son parte de eso, son parte de las corporaciones apropiándose del mercado primero a través de los monopolios y del Estado después para imponer un modelo de negocio y un modelo de sociedad que no tiene nada que ver con el modelo de sociedad que pretendemos nosotros, que es un modelo de solidaridad, de comunidad, de ayudar al prójimo, de ver qué es lo que le pasa. En definitiva, son las ideas, nuestras ideas, son muy superiores a las ideas de la derecha, porque hablan del bien común. La derecha habla de pisarte la cabeza y nosotros hablamos de ayudarte. Entonces son ideas del buen samaritano, El que recoge al tipo que está al costado del camino, son nuestras, no de ellos. A ver, señor director, si podemos ver un Javier Milei. Lo vemos. La pregunta es si está a favor de la aportación de armas para que la gente se defienda de la inseguridad. Bueno, yo, digamos, como seguidor de Gary Becker y adherente a su teoría y a la evidencia empírica, cuando vos a una actividad le bajás el costo y aumenta el beneficio, esa actividad se expande. Cuando vos prohibís el uso de armas,
¿sabes qué? Los delincuentes, por más que se lo prohíban, la usan igual. Está a Les favor. aumentan los beneficios esperados y hay más delincuencia. Está a favor Yo de estoy eso. a favor de la libre portación de armas, definitivamente. Yo creo que la Argentina tiene que tener 8 ministerios. ¿8 ministerios? Sí, 8 ministerios. Creo que con 8 ministerios, y porque vos fíjate, la educación la manejan todas las provincias o las universidades que son autónomas. Es decir, que tenés que ir a un modelo de concertación, de trabajo común para que la educación sea pareja y... Pero salud queda, ¿no? Porque esa fue la gran crítica. Pero salud, también vos hoy el Estado Nacional maneja el Garraham, la mitad del Garraham. Patricia, el Posadas. escúchame, mírame a los ojos. Te miro a los ojos. Mírame a los ojos. Sí. Mírame a los ojos A y te lo repregunto. O sea, ¿podría ser que educación deje de ser un ministerio? Es que tiene que ser un modelo de coordinación, es una cosa distinta. Vos no podés tener un ministerio en el que nadie te dé pelota. Arrancamos para allá y lo mantenemos. Porque si no lo mantenemos pasa a ser una anécdota que va y viene. Como hemos tenido algunos periodos, si querés, que parecía que nos recuperábamos a lo largo de la historia y siempre volvimos para atrás. O sea, arrancamos para allá es reforma laboral, reforma previsional y otra reforma todo, que es una de fondo. transformación enorme. Hay que bajar la inflación. Eso significa que no podemos tener más déficit, no podemos gastar más que lo que tenemos. Eso significa que claramente hay que replantear el sistema laboral. Claramente hay que replantear el sistema laboral. El mundo se ha modernizado, cambiaron las costumbres, gente que trabaja desde su casa, gente que trabaja a la hora que quiere, o sea, a la noche, gente que tiene horarios más flexibles. Y eso requiere cambiar la legislación. Hoy, así como estamos, no se genera trabajo. No hay laburo estable, privado, de sueldos de buena calidad, no hay en la Argentina de hoy. No solamente eso, para que el equilibrio fiscal sea sostenido en el tiempo, hay que replantear el sistema jubilatorio. ¿Qué haría con Aerolíneas Argentinas? No poner $1 más. Si Aerolíneas no puede mantenerse como una línea aérea común, que no exista más. Bueno, esto es distinto a lo que dijo en la campaña anterior, ¿no? Totalmente diferente. Nos queda muy poquito tiempo, nos queda prácticamente 1 minuto para cada uno para hacer un cierre, pero también ¿Puedo tenemos... tomar por supuesto. Tomo a Larreta, que propone las mismas recetas de reducción de conquistas sociales y derechos laborales cuando modificó el estatuto del docente en la capital federal, una de las primeras cosas que hizo la dictadura militar en 1976, cuando en la pandemia no creció el empleo en la ciudad de Buenos Aires, sino que decreció 2 puntos. Pero además, un día como hoy, como decía Pedro, ¿no? Para recordar y cerrar con esto, que se cumplen 53 años del Cordobazo, en donde no solamente se dieron batallas que a priorísticamente parecían perdidas, sino que en la confluencia entre los estudiantes, que también Larreta le impone prácticas obligatorias en 5º año a más de 29.000 estudiantes y los hace trabajar de manera gratuita armando sándwich de miga, ¿no? Esto vale aclarar, ningún tipo de práctica. Pero digo, volviendo al Cordobazo, en donde una confluencia entre estudiantes, una confluencia también de obreros, murieron y apresaron a dirigentes sindicales, también jueces federales, ¿no? El Lofer ya tiene larga historia, también curas del tercer mundo, entonces me parece que hay que reivindicar estas conquistas, porque también venían de la mano de un ajuste del capital. Yo le diría a Larreta que lo que no desapareció es la rentabilidad del capital, entonces si no desapareció la rentabilidad del capital, tampoco tiene que desaparecer el carácter protector del derecho al trabajo. Pedro. Necesitamos el pan en la mesa de los argentinos. No hoy, ayer, ya hay que resolver ese problema. Es fundamental para que no penetren este tipo de ideas. Yo creo que por ahí, por esa situación económica conflictiva, por la carestía, por la inflación, por no dar respuesta a los sectores populares, es que penetran algunos de estos discursos. Y por último, no le podemos regalar el país a estos tipos, loco. Es bochornoso escucharlo, es imposible. Dejémonos de joder. Hay que duplicar la militancia, el trabajo, el esfuerzo, hablar con la gente, porque este es un país hermoso, extraordinario, que genera cosas geniales, que pone satélite, que tiene una educación bárbara, que tiene una aerolínea que funciona, que tiene un montón de cosas que andan bien. No se lo podemos regalar a 4 tipos para que lo rifen, dilapiden en beneficio de ellos. Amado. No, Patricia Bullrich, ¿no? Que sí. Cuando tomaba decisiones le bajó el 13% a los jubilados, a los jubilados. Así que es congruente lo que dice Patricia Bullrich con lo que dice Rodríguez Larreta y con lo que señalaba Mauricio Macri. Yo lo que creo
que es indispensable el shock distributivo, sobre todo en los que tienen trabajo formal, porque es necesario que en Argentina quienes tengan un trabajo formal, quienes tienen esa situación hoy, no pueden estar cerca de la línea de pobreza o por debajo de la línea de pobreza. Entonces, hace falta aún un shock distributivo y hace falta liberar recursos para que funcione mejor el entramado productivo, empresarial argentino. Por ejemplo, el tema de las LELIQ. Nosotros asumimos con 700.000 millones de dólares de LELIQ, hoy son 5 billones, hay que aplicar esos fondos a que nuestro sector productivo pueda generar mayores bienes y servicios y por ende mayor cantidad de trabajo. Y ni que hablar con el tema de los dólares, que los dólares no sean para pagar cuestiones financieras, sino que sirvan para el sistema productivo también, para poder importar maquinaria, para poder importar insumos. Y finalmente, Pedro lo dijo al principio, el tema de la obra pública, ¿no? En Argentina la obra pública de gran envergadura, como son las represas Kirchner-Zepernik, como es la central de Atucha, que hay que poner en marcha, que desde tiempos de Cristina se firmó el convenio, no solo son cuestiones de obra pública, son cuestiones macroeconómicas, porque es un canal por el que entra moneda extranjera también. Así que es muy importante poner esto rápido a andar. ¿Llegó? Sí, yo me quedo con lo último de Aerolíneas, del señor Macri, y le diría a todos aquellos que me están escuchando en la provincia de Catamarca, La Rioja, Formosa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, que se preparen para comprarse un buen lápiz para hacerse la raya del culo, porque Aerolíneas no vuela más si Macri llega al poder nuevamente, porque esos lugares son absolutamente inviables. Inviables que en términos de negocio. Entonces, este señor, como no pondría $1 más en ningún lugar que a él le resulte inviable. En cualquier caso, no es ni más ni menos el concepto de Rivadavia. Quedémonos con la capital y la provincia de Buenos Aires y el resto regaláselo a quien quiera. Pili. Patricia Bullrich quería regalar las Malvinas, ¿no? Por ejemplo, sin ningún problema. Insisto con el sistema judicial, insisto con jueces y juezas que lo que hacen es separar a madres protectoras de sus niños con la ley penal del impedimento de contacto. Hoy vamos a hablar de La Rioja, le estamos dando un mensaje al gobernador de La Rioja. La jueza Díaz Marano archivó una causa de abuso sexual de una niña y la jueza Flamini, La Rioja, está intentando vincular a una niña que ha sido abusada presuntamente por su abuelo paterno, a pesar de que la nena insiste, llora y se desespera. Delfina Sarranz es la mamá de la criatura, está en este momento sometida a un juicio penal por impedir que su propia hija esté en contacto con quien la nena dice que la abusó. ¿Ustedes qué harían si una hija o un hijo dicen, ese varón me abusó? Ley penal de impedimento de contacto. Este es nuestro sistema judicial. Gracias, Liliana. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por haber venido esta noche. Siempre es un gusto tenerlos, especialmente en el día de hoy, sobre todo por las discusiones que se dan, ¿no? Que realmente tenemos muchísimo acompañamiento, así que les agradecemos muchísimo también por habernos elegido esta noche. Nos reencontramos, bueno, yo me reencuentro con todos ustedes mañana a las 23 horas con Recalculando, y si no, el próximo domingo 21:30. Cuídense, chau.